Pues muy buenos días a todos y a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos todos los jueves con diversas temáticas que tienen que ver con el empoderamiento económico de las mujeres, con el derecho, la cultura de la paz y la no violencia, Mexicali, su gente y su gobierno. Estas tres áreas temáticas que hemos estado impulsando desde la creación del Instituto de la Mujer para el municipio de Mexicali, pues el día de hoy tenemos el enorme placer, el gusto de tener a la diputada Michelle Sánchez. También agradecemos mucho a la diputada Isabel Adame que esté con nosotras, además de personalidades todas, ¿no? Que nos acompañan, Rebeca Maltos, entre otros, y este programa, particularmente el tema de los feminicidios, es un tema pues de interés fundamental para todas las personas, especialmente para los municipios, ¿no? de Baja California. Y a mí me gustaría, sin más preámbulos, pasar a una breve presentación de nuestra ponente. Muchísimas gracias, diputadas, colegas, por estar aquí. Gracias. Sí, buenos días. Pues me encanta tener el placer, ¿no? De presentar a la invitada de esta mañana, que es la licenciada Michelle Sánchez Allende. Ella es licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC en el 2015, con especialidad en Recursos Humanos por la Universidad de Xochicalco en el 2017. Llevó a cabo un diplomado de género, políticas públicas de igualdad por la UNAM, perdón. Inició su vida pública en el 2014 como promotora de los mecanismos de participación ciudadana, participando como activista en favor del plebiscito sobre el aumento del transporte público aprobado por el 21 Ayuntamiento de Mexicali. Es militante de Morena desde el 2015, en donde hasta la actualidad funge como consejera estatal de dicho partido. Dentro de la administración pública, se ha destacado por ser la directora del Instituto de la Juventud de Baja California en el periodo 2019-2021, en donde buscó convertir a la paraestatal en un espacio plural, incluyente y abierto, siendo pionera en la implementación de la perspectiva de juventudes en los programas de dicha entidad. Actualmente se desempeña como diputada local por el 4º Distrito de Baja California, por el periodo 21-24, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes del Congreso del Estado de Baja California. Bienvenida, diputada, son suyos los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, todos y todes. Es un honor para mí compartir este espacio virtual con ustedes y también con todas las personas que les siguen a través de sus redes sociales. Decirles que para mí ha sido un honor pelear desde la izquierda en los diferentes espacios que he estado de la administración y ahora en el Congreso del Estado. Como ustedes saben, me toca a mí presidir la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes. No es una comisión que los diputados estaban peleando, ¿verdad?, para presidirla. Anteriormente tenía un nombre muy extraño. La comisión se llamaba Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Jóvenes. Entonces, como que no se daban los conceptos, una cuestión de género y una cuestión etaria. Finalmente, creo que uno de los primeros cambios en los primeros meses fue el nombre de la comisión. Gente pensará que eso no es trascendente, pero para nosotras que buscamos congruencia en la lucha y en la política y en la causa social que estamos impulsando, pues ocupamos que sean visibles, ¿no? Que se reconozca y que con las palabras pongamos estos nombres, no etiquetas, pero sí hacer visible de lo que no se había hablado por muchos años, décadas, por el conservadurismo. Finalmente, me toca representar e impulsar las recomendaciones de alerta de género en el Congreso. Ustedes saben que también parte de los espacios donde están ustedes les ha tocado impulsarlo. Y la diferencia es que en el Congreso del Estado tenemos que ponernos de acuerdo pues con 25 diputados y diputadas, o por lo menos con la mayoría simple para sacar muchas iniciativas. Una de ellas, y la primera, ustedes saben que fue la despenalización del aborto en el 2021. En su momento, muchas mujeres estuvieron de acuerdo, otras no. Es donde
a pesar de tener acciones afirmativas y ahora la paridad dentro de los diferentes espacios de representación, en este caso lo del Congreso local, pues no todas las que tengamos cuerpo de mujer tienen perspectiva de género y hemos visibilizado la importancia de por qué formarte en esta materia, cómo entender esta metodología y cómo aplicarla en los espacios. En este caso, recomendaciones de alerta, uno de los proyectos más fuertes era la reforma que se hace al 129 del Código Penal de Feminicidio. Este proyecto ha sido el más largo de presentar y el más largo de votar. ¿Por qué? Porque es muy complicado llegar a consensar y dialogar con la autoridad. Si bien como diputada hay una convocatoria y las autoridades asisten, las mesas de trabajo pues se busca construir y ustedes saben que es una mesa de trabajo, a veces la mesa de trabajo termina siendo muy larga, todos opinan, es válido, es una democracia, pero al final es siempre poner en la mesa de manera prioritaria los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes. Acá, ándale, aquí tenemos la presentación súper bien. Esta presentación es la que hemos estado pues visibilizando en nuestras ruedas de prensa. Decirles para quienes nos están siguiendo que este tema ya se votó y fue aprobado en el Pleno del Congreso. Es una iniciativa de su servidora, pero hay varios diputados y diputadas que colaboran. Aquí, por ejemplo, para hacer un diagnóstico muy puntual, se habla de cuál es el crecimiento de los feminicidios y a partir de cuándo se empezó a hacer visible, en el 2015, cuando se legisla, y habla de un total de 175 feminicidios en 8 años. Pero la cifra que me hace mucho ruido es el número de homicidios contra las mujeres, y ahí se ve un número muy alto. ¿Cuál es la cuestión acá? Y el cuestionamiento que se hace a la fiscalía, a las autoridades. ¿Cómo es posible que muchos de estos homicidios no hayan podido ser pues catalogados como feminicidios, ¿no? ¿Qué herramientas le está faltando a la autoridad, además de capacitación y sensibilización, dentro del 129 para encuadrarlos de esa manera? Cuando iniciamos con el proyecto de feminicidio, que en su momento les comento, se presentó, se hicieron mesas de trabajo, alrededor de 2 mesas de trabajo con Fiscalía, con Poder Judicial, que quien al final, si bien fue iniciativa de su servidora por las recomendaciones, yo no soy la única promotora. Hubo otros diputados como por ejemplo Román Cota, la diputada Rocío Adame, la diputada también Aminta fue quien abonó. Hubo diferentes personas que estuvieron participando en esta iniciativa. ¿Por qué? Porque realmente pues todos los diputados y diputadas tenemos el derecho de presentar y cada quien puede presentar las modificaciones que considere. Obviamente nuestro trabajo iba sobre la línea de las recomendaciones de la alerta de género. Eso era lo importante, sacar un proyecto integral y no solamente hacer reformas pequeñas. Si bien, por ejemplo, este proyecto se cambió la mínima, nosotros no queríamos sacar el proyecto solamente con una modificación. Entonces era un proyecto realmente muy largo. Si gustas la siguiente. Se presentó el 17 de diciembre del 2021, prácticamente después cuando se votó la despenalización del aborto, que fue el primer tema donde nos metimos. El segundo pues fue feminicidio. Prácticamente esta iniciativa también se estaba esperando que, como había más diputados que presentaran, se pudieran juntar muchas iniciativas en un solo proyecto. Y eso es lo que también llega a complicar los proyectos dentro del Congreso del Estado. No solamente se tiene que escuchar una voz, sino los diferentes posicionamientos, incluso de las bancadas. Y fue el pasado 25 de enero, bueno, perdón, en comisión fue el 12 de enero, se corren los tiempos, el 25 de enero de este año, 2024, se hizo la reforma y acaba de publicar el 9 de febrero del 2024. La siguiente. ¿Por qué es importante esta reforma que se hace sobre feminicidio? Primero que nada, en las mesas de trabajo, cuando tuvimos reuniones con las autoridades, a nosotros nos preocupaba mucho el tema de las interpretaciones y de la capacitación, porque a pesar de que esta reforma es muy grande, pues esto no incluye el tema de capacitación. Y a pesar de que ya se tiene un protocolo por parte de la Suprema Corte de Justicia que tienen que capacitarse las y los jueces y el personal del Poder Judicial, pues realmente no todos están capacitados como se debería o no todos toman las capacitaciones porque no es obligatorio. Lo que está haciendo el Poder Judicial es que está tratando de incluirlo en su carrera judicial,
Sin embargo, aprovecho el espacio para decir que nosotros estamos impulsando por otro lado la ley Dariela, que de hecho habla de una joven, que se inspira en una joven que fue víctima de feminicidio en enero del año pasado, y ella pues hizo todo lo que se le recomienda a las víctimas hacer, presenta la denuncia 1, 2, 3 veces contra su pareja y lamentablemente termina en el hecho más violento y extremo de odio hacia las mujeres que por su pareja, expareja en ese momento, le arrebata la vida, le priva de la vida y hemos tenido acercamientos con la familia. ¿Por qué lo conecto? Porque la ley Daría lo que busca es una obligatoriedad de capacitación y sensibilización en igualdad de género en esta materia. Entonces, yo creo que mínimo si las personas servidoras públicas reciben sueldo por parte de los impuestos, lo que menos es, lo que más y menos quisiéramos es que no estuvieran capacitados. Entonces, el mínimo, el piso mínimo que se pide es que estén capacitados en esta materia y manejen los conceptos básicos y las herramientas en cualquier espacio, porque una víctima puede tocar igual, hay instancias especializadas que son las que tienen que estar más capacitadas, pero las mujeres tocan puertas, las víctimas terminan tocando puertas en todas partes y viven todo un camino de revictimización. En el 129 habla cuál es el concepto, ¿no? De cuando se priva a la vida de una o varias mujeres por razones de género, así decía en su momento el texto vigente, y nosotros y nosotras lo que hacemos es una modificación. No, si la regresas todavía no. Comete el delito quien prive de la vida a una mujer por una razón de género. Y para efectos de este artículo, de este término, incluye mujer en todas sus etapas de la diversidad y etapas de vida. Para nosotros era muy importante visibilizar este concepto para que se pueda incluir el transfeminicidio, si bien se puede hacer un proyecto en específico de este delito, que creo que también sería muy necesario para la comunidad. No quisimos dejar este artículo sin este toque de la diversidad y pues lo planteamos, ¿no? En las diferentes mesas de trabajo. Entonces, eso es un cambio trascendente porque se mira más allá a la mujer por una cuestión biológica, sino también por una cuestión de identidad de género. Ha habido víctimas y situaciones también de tentativas por parte de la comunidad, sobre todo la comunidad que se dedica al trabajo sexual, que se encuentran en una posición de indefensión y de vulnerabilidad, donde se han dado estos casos, ¿no? También de víctimas de homicidios y que se ha dejado de un lado las razones de género, entonces, sobre todo en la comunidad. Entonces empezamos a incluirlo porque no estaba visible en el código. Siguiente, ahora sí. En el 129 se desglosan una serie de circunstancias, ¿no? Para que se pueda hacer pues esta tipificación. Nosotros empezamos a desmenuzar cada fracción y poder hacerla un poco más detallada, como por ejemplo, en la fracción número 1 es un ejemplo, el concepto que existía anteriormente haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, noviazgo y amistad. Sin embargo, eso no quiere decir que estén incluidas todas las formas de relacionarse y por ende se abre más y se añade lo que se muestra en la presentación, que es relación sentimental, afectiva, de confianza, sociedad conyugal o cohabitación. En la segunda también estamos añadiendo que existe una relación también religiosa o institucional, que era un escenario que no se estaba incluyendo con anterioridad. Y en esa misma fracción, en la segunda del 129, pues ya viene incluida la laboral, la docente, cualquier otra relación de confianza de manera superior o jerárquica, ¿no? En la número 3, en la fracción 3, no había perdón, estamos añadiendo en la 3 que si la violencia de género en contra de la víctima esté relacionado, sí, el ámbito familiar, el ámbito laboral, pero también se está añadiendo la docente institucional, digital y mediático, porque al final la virtualidad pues se sigue presentando como otra modalidad más de presentación de violencia. Entonces no podíamos dejarlo afuera. La fracción quinta, que es una fracción que estuvimos también trabajando con CEMEFO. De hecho, CEMEFO participó en esas mesas de trabajo para pues hablar con mayor detalle cómo se ejerce la violencia en los cuerpos de las mujeres.
Y en el anterior código, en el anterior, perdón, artículo como estaba, habla simplemente de 3 renglones donde dice que se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas posteriores a la privación de la vida. Y no se me va a olvidar que en esa mesa de trabajo que tuvimos con CEMEFO nos decía, es que sabes que esos conceptos que a veces ustedes les ponen a las leyes como infamante, degradante, pues yo no manejo esos conceptos en las lesiones, ¿no? Porque a veces es una especie más como de percepción o de idea de cómo se hace esta herida. Y entonces lo que se hizo acá es poder hacer un detalle mayor, como lo muestra la presentación. Se habla de heridas que presenten traumatismos, escoriaciones, contusiones, decapitamiento, desollamiento, fracturas, dislocaciones, cortes, quemaduras, signos de asfixia, estrangulamiento, ahorcamiento, tortura, desmembramiento, partes del cuerpo o cualquier tipo de lesiones o mutilaciones internas o externas, infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida, actos de necrofilia. Increíble que tengamos que legislar esto, sin embargo es importante para que no se dé interpretación del juez o la jueza, ¿no? De hoy, sabes que esta no es una tentativa o sí es porque entra en esto. O cómo la importancia de cómo estas circunstancias le den las herramientas a la autoridad para que pueda configurarlo como feminicidio y no dejarlo simplemente como un homicidio. La siguiente. Un punto muy importante que también añadimos es cuando existan antecedentes, denunciados o no por parte de la víctima, donde se establezcan que hubo amenazas, agresiones o cualquier tipo de intimidación. Incluso en esta fracción se incluyó el que se minimicen o menoscaben los derechos políticos de las víctimas que estén en un poder público de poder o de decisión. Eso también se añadió. No ha pasado en Baja California, pero alrededor del país sí ha pasado con mujeres que han recibido pues amenazas por la misma lucha que llevan y o por estar en el poder, entonces también se hizo visible esto acá. La séptima fracción es un tema que había sido también, había tenido una serie de cuestionamientos porque en esta fracción hablaba de que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. Y después se hacía el cuestionamiento de, oye, pues que el propietario es alguien privado, ¿no? No es el Estado, o un lote baldío no es público, un público es un parque. Entonces había muchos ruidos alrededor y que finalmente se definió cuando el cuerpo de los restos de la víctima o restos de la víctima sean exhibidos, depositados, enterrados u ocultados en un lugar público o de libre concurrencia. Es muy importante porque un ejemplo que tomo de esto es el de también una víctima de feminicidio que es Genevieve, que si bien ella no estaba en la vía pública, estaba ocultada en un auto, no estaba a la vista, sin embargo era de libre concurrencia esa calle cerca de la universidad. Entonces es importante ser muy específico y detallado en estas fracciones para que sea pues más fácil para la víctima, para la autoridad poder configurarlo. La siguiente. Parte de las reformas que les comentaba hace rato es que su servidora no fue la única que presentó modificaciones. De hecho, creo que fue el diputado Román Cota quien promueve el aumento de la pena mínima dentro de su iniciativa, la mínima de 35 a 40 años y también el aumento de la multa mínima de 200 a 500. También buscamos incluir en esta iniciativa pues movimientos que ha habido a nivel nacional, activistas que también han luchado por visibilizarse en la ley, como lo son la ley Monzón, que habla de una mujer, que de hecho creo que también se dedicaba a la política en Puebla, donde ella fue víctima de feminicidio por parte de su pareja o expareja, y lo que se estaba pidiendo en esta reforma, en este movimiento que impulsan por la historia de ella, porque le dan la patria potestad al papá, quien fue el feminicida, o a la familia también. Entonces, lo que se busca acá es que la pérdida de la patria potestad de la persona agresora sea una realidad en Baja California, además de una reparación integral y atención psicológica para las víctimas indirectas de los feminicidios. Y lo fuerte, que es algo que también se le pidió opinión a la fiscalía, a la misma fiscal, que sea de manera obligatoria investigar como feminicidio toda muerte violenta de mujer, y independientemente si se ve como un accidente o se ve algo relacionado con un crimen o se ve algo relacionado con una especie de suicidio,
Es importante hacer un análisis. Esto no descarta que después puedan hacer alguna modificación en la línea de investigación, pero era muy necesario y urgente tener esta obligatoriedad dentro de esta reforma. La siguiente. Además, en el proyecto, su servidora presentó una adenda, que es una modificación que busca, ah, pues con mayor fuerza, sancionar el delito de feminicidio. La verdad es muy fuerte tener que, y no puedo evitar, ¿no? Que uno sienta, la verdad, con estos temas, tener que añadir todo esto para que al feminicida no le quieran dar tampoco. Yo sé que al final son juicios abreviados y la familia también está cansada, está agotada, pero que le den a los feminicidas 20, 19 años, 23, cuando yo lo comparo mucho con el caso de Alina, una mujer policía de Tijuana que privó de la vida a su pareja por ella defenderse de violencia, porque traía un histórico de violencia, un ciclo de violencia. Lo bueno que era policía y podía desarmar y pudo desarmar a su expareja cuando quiso asesinarla. A ella le dieron, si no me recuerdo, como 45 años de cárcel por defender su vida y porque por parte de la fiscalía no se había dado esa línea de investigación, y fue hasta con el Poder Judicial que se pudo rescatar el tema y que se le acreditó legítima defensa, que esa es otra ley que también hemos promovido, ley Alina, que queremos que la legítima defensa sea analizada también con perspectiva de género, porque parece que la legítima defensa cuando se creó era defensa entre dos hombres y nunca se pensó la defensa de la mujer hacia el hombre. Entonces, esa es otra reforma que también nosotros promovimos en este espacio. Y en esta adenda de feminicidio buscamos añadir ciertos escenarios como de vulnerabilidad y de indefensión de la víctima para que haya más agravantes, ¿no? Y pueda ser acumulada esta pena, como por ejemplo cuando el feminicidio, la víctima de feminicidio sea, por ejemplo, una niña, un adolescente, una mujer indígena, una adulta mayor, una mujer embarazada con alguna discapacidad. También cuando el agresor o servidor o persona servidora pública sea, por ejemplo, que se valga de su puesto o de su condición para aprovechar la situación. También cuando la víctima se haya encontrado en algún estado de indefensión, por ejemplo, en la edad, alguna especie de consumo de fármacos, de alcohol, de drogas. También cuando la víctima se ha llevado a lugares ocultos o despoblados, que la feminicida lo haga pues a propósito para poder mantenerlo en un estado vulnerable, o no se haya forzado a la víctima a ejercer prostitución o trata de personas. También cuando el feminicidio se haya cometido delante de alguna persona que sea cercana o que sea familiar de la víctima, cuando el delito se ha cometido por dos o más personas también, cuando el feminicida pues tenía a su cargo el cuidado de la víctima por orientación sexual o identidad de género, aunque no se hayan hecho la reasignación sexogenérica, o cuando el feminicida haya sido, por ejemplo, chofer de transporte público, de taxi o de cualquier otra plataforma digital de las que ya conocemos. La siguiente, fueron 10 agravantes las que se añadieron, que se aprobaron. Este es otro movimiento que también incluimos, que es la ley Ingrid, también una mujer joven de Estado de México que fue asesinada por su pareja y que lamentablemente la situación que se da en este estado es que filtran información, fotos, videos, las personas servidoras públicas. Entonces, lo que buscamos crear acá como delito fue que se sancionara e incluso se inhabilite al personal que llegue a hacer esto en Baja California. No ha pasado exactamente algo similar como Ingrid de parte de alguna persona servidora pública. Sin embargo, no queremos esperarnos a que suceda una situación así porque muchas imágenes se filtran por medio de perfiles como ciudadanos. No están comprobados que sean personas servidoras públicas, pero no pueden y no deben, y ahora que es un delito, es el filtrar esta información, así como también si llegan a entorpecer o son negligentes al momento de administrar la justicia o no quererte, ¿no? Abrir una carpeta de investigación. La siguiente. La ley Malena, que fue una de las últimas adecuaciones que añadimos porque sabíamos que tenía que salir en paquete esta reforma para que fuera más completa,
y fue que tuvimos acercamientos con Malena y con diputadas de Ciudad de México que ya tenían pues un mayor avance porque a ella se había presentado, que es una mujer joven saxofonista de Oaxaca, que también su expareja a través de un tercero hacen esta terrible atentado en contra de ella, lanzando una especie de ácido químico que le deja un daño permanente en su físico, pero también la dañan de manera psicológica y emocional. Y acá ya empezamos a incluirlo también en esta reforma donde se produzcan daños o alteraciones a la salud de la mujer a través de cualquier tipo de agente químico, ácido corrosivo o inflamable. La pena es de 7 a 13 años y se grabará cuando haya existido una relación sentimental, afectiva, laboral de confianza. Las sumas quedaron entre 300 a 700 y también en esta reforma que se hace, cuando se aprueba acá en Baja California, como a las 2 semanas más o menos, se aprueba también en Ciudad de México. Entonces, en 2 estados ya de la República se ha avanzado con la ley Malena, Baja California y CDMX. La siguiente. También lo que estuvimos trabajando con el Poder Judicial era reformar su ley orgánica. Yo sé que por parte de los análisis que se hacen del Congreso del Estado se busca respetar las autonomías de los poderes. Sin embargo, en una mesa de trabajo se planteó, ¿no?, la importancia de estar realizando estas sentencias con perspectiva de género y que el Poder Judicial pueda trabajar con esta herramienta e incluir también la ley de víctimas, no solamente el Código Penal. Es importante crear delitos, pero no dejar de lado una reforma integral que pueda dar esta atención o esta contención a personas que han sido víctimas indirectas de feminicidio, principalmente las y los menores, las infancias, las personas con discapacidad, personas mayores de edad de dependientes de las víctimas y también personas que hayan sufrido o que hayan sido víctimas de tentativas reciban esta atención psicológica especializada por parte de la autoridad. La siguiente, por favor. Creo que es así. Esta ya es la última, no, la última diapositiva. Es en la presentación que hemos hecho de esta reforma. Hemos buscado que las realidades de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y las historias que nos han compartido las familias que han sido muy fuertes, hemos decidido sumar y hacer visible los nombres de mujeres que que nos hemos acercado, ya sea a través de familias o que a través de redes sociales y medios de comunicación se han hecho visibles sus historias, por Dariela, por Genevieve, por Yerelsi, por Tania Pizarro, por Patricia Paulina, Nepita Cedillo, por Ingrid Escamilla, por Elizabeth Ortega, por María Luisa Manríquez, Dana Reyes, Faena Seguro Rojas, Valeria Ahumada, Jauregui, Brenda Denis, Valeria y todas las mujeres más que fueron asesinadas, que les arrebataron la voz. Seguiremos luchando por ellas en este espacio en el Congreso del Estado y yo sé que en los demás espacios en las que ustedes, compañeras aliadas, también luchan todos los días. Ni una más ni una menos. Es cuanto, compañeras. Muchísimas gracias, diputada y asistentes todos. Definitivamente es un tema muy importante. Yo quisiera brevemente destacar la importancia del tema, teóricamente feminicidio. Hubo todo un debate, ¿no? Si se clasificaban dentro de homicidios, ¿no? Y así como hay una categoría de infanticidio, feminicidio, homicidio. Quiero comentar aquí rápidamente, y aquí está nuestra colega Rebeca Maltos. Cuando empezó el trabajo de visibilizar las muertes violentas en México a raíz de las muertes de Juárez, tuvo un papel muy importante la antropóloga, socióloga Marcela Lagarde, que dio una lucha muy intensa desde la Cámara de Diputados para que se empezara a estudiar el tema, ¿no? Y por ahí ella demuestra, ¿no?, cómo jurídicamente todas las leyes en México estaban hechas con un permiso para matar a las mujeres, haciendo un análisis de todos los marcos jurídicos. Por ejemplo, yo recuerdo Zacatecas, no, en
las leyes en el Código Penal de Zacatecas no existía el tema, por ejemplo, de violación. Decía, no recuerdo cómo decía el código, en fin. Yo quisiera pues darle la palabra aquí a los integrantes, ¿verdad? Porque de veras es un tema muy importante y ya para terminar, sí, comentar que a nosotros nos tocó el caso de la Alina, la policía. Nos tocó pues hace un par de años que nos llega a nosotros el tema y a ella la mandan a Tijuana. Entonces nosotros les decíamos, bueno, es que es un asunto, una violencia de alto impacto, porque los dos son policías. Ella es policía, él es policía. Y aquí se debe dar seguimiento, ¿no? Por parte de las autoridades. Bueno, finalmente se fueron a Tijuana y ella terminó el desenlace del tema de la violencia. Pero no me gustaría monopolizar, es un tema, la verdad, diputada, muy apasionante y agradecerte, ¿verdad? No sé quién quisiera comentar sobre el tema aquí de nuestros asistentes. Sí, Rebeca, adelante. adelante, maestro. Buenos días a todas. Pues muchas gracias, diputada Michelle. He seguido dentro de lo posible tu trabajo y felicidades. Me representas bien. Estás muy preocupada por avanzar en esta agenda que, como decías al principio, estuvo atorada ahí en gobiernos conservadores, pues décadas, ¿no? A pesar de que ya íbamos avanzando en definir, en encontrar, en estudiar, en investigar qué pasaba con la violencia hacia las mujeres, pero pues estos gobiernos conservadores no le daban la atención necesaria. Pero también quiero decirte que gente, no gobierno, sino gente conservadora, pues hay en todos lados y en todos los partidos y en todos los ámbitos de la vida privada y pública. A mí me gusta esta especificidad que lograron en la reforma, porque sí, así tiene que ser, para que no haya vericuetos, ¿no? Por los cuales alguien vaya a quedar impune frente a este delito. Yo pienso y creo que lo hemos visto mucho, que mientras más impunidad existe, mientras un agresor, digo yo ahora, depredadores, porque esos son, este perfil de estos agresores son depredadores, mientras vean que hay impunidad, van a seguir haciéndolo. Y los de su alrededor también. Entonces, el acceso a la justicia es lo único que va a permitir frenar que eso se siga dando. Y para el acceso a la justicia sí necesitamos tener un sistema dentro de todos los ámbitos de gobierno, el gobierno municipal, el gobierno estatal, en todos los poderes, por supuesto, el que tú representas ahorita, el legislativo, pero también el judicial y también el ejecutivo, para evitar que esto se siga dando. Entonces, simplemente esto que se menciona aquí ahorita en la ley de que todo homicidio de mujer se debe de investigar como un presunto feminicidio, todavía no hay todavía no es parte del protocolo regular que se sigue en las investigaciones. Todavía yo pregunto por algunos feminicidios y homicidios de mujeres y me dicen, no, ese fue un crimen de narcotráfico. Ese fue un asunto de, un acto de, porque estaba en un asalto, ¿no? La mujer, etcétera. Pero no se investigan como presuntos feminicidios. Entonces creo yo que esto nos lleva a las sanciones que mencionabas, Michelle, que no las conozco, nomás vi que se mejoró esa parte. Y hasta dónde le tocaría aquí al Poder Legislativo monitorear el cumplimiento de esta ley, de esta reforma. ¿Hasta dónde le toca al Poder Legislativo la vigilancia, el cumplimiento? Porque luego sí tenemos muchas leyes y vamos avanzando. Creo que hay bastante favorable un marco legislativo y si no está favorable, ahí va avanzando, pero está atorado, pues. Seguimos teniendo casos de feminicidios. Entonces, ¿cómo le hacemos para vigilar eso? ¿A quién le toca que esto realmente, esta ley se conozca, se capacite a las y los funcionarios, se aplique
tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género, también hay protocolos también para investigar con perspectiva de género, pero sabemos que luego están atorados, ¿no? Entonces esta parte del cumplimiento de este avance, pues ¿a quién le correspondería? ¿Cómo porque se enreda, ¿no? Con diferentes poderes ahí. ¿Cómo les corresponde, diputada? Si me puedes comentar al respecto. Es cuanto, gracias. Y felicidades por este tipo de acciones, Leonor. Es importante difundir estos temas así en Facebook para que cada vez más gente esté pues bien informada, ¿no? De lo que está avanzándose en el Congreso con relación a esta temática. Felicidades al Instituto Municipal de la Mujer de Mexicali y por supuesto a ti, Michelle, y espero tus comentarios. Gracias. Gracias. ¿Ya participó? ¿O va a haber más preguntas? Yo creo que así como vayan apareciendo y tal, los vamos a Ok. buscar en Facebook. Gracias. Bien. Bueno, saludarte, Rebeca. La verdad, también reconocer toda tu trayectoria. Rebeca y yo nos conocimos en otra etapa de la historia y fue trabajando a favor de las mujeres. Y lo más importante, creo, sí, del movimiento feminista y también de las mujeres que estamos en las instituciones o las mujeres desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, que son quienes realmente las mujeres de la sociedad civil estuvieron luchando y haciendo alianzas desde el activismo con mujeres que estuvieron llegando al poder y se avanzaron con algunos conceptos. Sin embargo, a veces me preguntan los medios, oye, ¿y cuándo se va a acabar la violencia? Híjole, yo les dije, el día que las personas y la sociedad en las estaciones no reaccionen cuando la mujer quiere hacer algo diferente al molde que la quieren meter, ese día podría acabar. Realmente se tiene que hacer mucho trabajo de concientización, de buscar relaciones sanas, igualitarias, equitativas. Y en este camino, obviamente, como diputada, puedo hablar de los dos momentos, ¿no? Como ciudadana, desde la sociedad civil y desde la protesta se pueden hacer contrapesos, pero siendo diputada y las facultades que nos da la capacitación, que es legislar, gestionar socialmente y fiscalizar los recursos, está muy complicado que sea tendría que ser muy específico. ¿A qué voy? Yo lo veo de esta manera. En la comisión de fiscalización a nosotros nos toca analizar los recursos que ejerce cada institución, que de hecho ayer nos tocó revisar el Instituto de la Mujer, que les fue muy bien, de Mexicali. Muchas felicidades. Es la institución ejemplo de lo bien que se han ejercido los recursos y no tienen observaciones. Es increíble. Creo que son muy pocas las instituciones, yo creo que 2, 3 en el estado. El Instituto de la Mujer salió muy bien puntuado y creo que le había faltado cerrar ese círculo de cómo se ejerce el gasto público en la administración. Creo que es importante que las instituciones retomen sus leyes base y que a partir de las leyes base creen sus POAs. ¿A qué me refiero esto? La fiscalía tendría que tener por parte de su planeación alguna manera de incluir esto de los protocolos, cómo se ejercen, cuándo se usan, cuántas capacitaciones se dan, quién lo ha aplicado, números que nos permitan leer a las y los diputados o mecanismos que nos permitan darle lectura a cómo se ejerce. Eso de una manera muy específica, ¿no? De cuando lleguemos a la Comisión de Fiscalización, ¿qué le estamos pidiendo hoy a la auditoría? Por primera vez en la historia del Congreso del Estado, la auditoría ya empieza a revisar las cuentas públicas con perspectiva de género. Me dicen ellos, ¿cómo los vamos a analizar si no tienen perspectiva de género? Pues entonces ya también se están puntuando las cuentas públicas. Creo que faltaba conectar eso en el Congreso del Estado. Nunca había estado y nunca se había mirado de esa manera. El Instituto de la Mujer obviamente cumple con perspectiva de género, independientemente de que no tiene otras recomendaciones como de que si pagar ciertos impuestos o ejercer de cierta manera X o alguna licitación que no se hizo bien. No, todo con ellos está muy bien. Pero hay instituciones, por ejemplo, que te puedo plantear, no sé, algún sistema educativo, cuando nos toca analizar. Base, tendrían que tener capacitaciones y sensibilizaciones para impulsar la perspectiva de género en lo interno. Entonces, lo que se está analizando es, a ver, de tu POA 2023, ¿cuántas capacitaciones? Eso no vamos en las cuentas 2022, pero vamos a decir que el 2023, y todo inicia desde Hacienda, o sea, de ahorita soy en fiscalización porque es como facultades de los diputados y diputadas, pero todo regresa
a la instancia número 1, que es Hacienda. Hacienda tendría que emitir los criterios para armar los presupuestos, y esos presupuestos tendría que venir transversalizada la perspectiva de género para que nosotros como diputados y diputadas, cuando nos toque analizar la cuenta 2023, yo pueda ver, ejemplo, en el sistema Cobach. El sistema Cobach tiene que planear con perspectiva de género, quiero saber qué hizo al respecto. Es lo mismo con la fiscalía, tiene que planear con perspectiva de género, quiero saber de todas las atribuciones que tú tienes en la ley, de lo que tienes que cumplir, con cuánto de esto sí lo aplicaste. Parte de la rendición de cuentas que el Congreso recibe es a través de las famosas glosas. Las glosas son muy cortas, realmente a veces no son muy cortas, pero tampoco son muy humanas porque son muy largas y todo el mundo pregunta sus diferentes cuestionamientos. Hay quienes tenemos trabajo muy especializado como tu servidora, que yo ya sé a qué preguntas irme, no preguntar. Sin embargo, hay quienes tienen otras temáticas revueltas y diversas, pero es mucho tiempo esperar una glosa para que te digan qué es lo que hicieron en un año. Ahora, otro punto o mecanismo de rendición de cuentas que me parece muy importante, que también se tiene que democratizar porque se está creando, es el observatorio ciudadano del Poder Judicial. Yo pienso, y desarrollando esos mecanismos, yo pienso que debe haber algo así en la Fiscalía. Pienso que debería de añadirse una especie de observatorio extra, de académicos, de activistas, que puedan dar esos contrapesos dentro de las instituciones. El Congreso del Estado, a través de su ley de participación ciudadana, promueve ciertos mecanismos y depende de la gente el impulsarlos. El Poder Judicial históricamente ha sido un poder muy cerrado, no ha sido un poder como muy cercano con la gente. La creación del observatorio es algo que le hemos estado pidiendo al magistrado presidente y sí lo van a crear. De hecho, ya avanzaron con los lineamientos. Creo que en marzo de este año o en junio, entre marzo y junio de este año, quedó que se iba a publicar la convocatoria. Esta convocatoria está abierta a académicas, activistas, ciudadanía, abogadas, etc., para formar parte de este observatorio y analizar las sentencias con perspectiva de género que ellos y ellas emiten, ¿no? Que le puedan dedicar este tiempo a observar cómo están impartiendo la justicia las y los jueces del Poder Judicial e identificar por parte de las sentencias quiénes las está trabajando bien, quiénes no las están trabajando bien, a quién les falta una mayor capacitación para que aprendan a teorizar con el género. Eso es muy importante. Entonces, yo creo que este mecanismo que se va a crear, que forma parte de las recomendaciones, es muy importante. Nosotros, ¿qué queremos como diputada? Nosotros lo vamos a meter a la ley orgánica del Poder Judicial para que ese observatorio se mantenga de manera permanente, porque mira, ha habido voluntad política, o sea, no puedo negarlo porque si no, no ha habido avances. Sin embargo, no queremos que quede a voluntad y el día de mañana que cambie la magistratura que preside, pues se les olvide el observatorio. Entonces queremos que el observatorio sea permanente, vamos a hacer que sea su existencia en la ley. Hay que ver qué manera de al momento de crearlo podemos añadir ciertos requisitos para que el mecanismo sea democrático. Eso siento que podría jugar como un contrapeso en el Poder Judicial de las sentencias que emiten, pero también pienso que que la Fiscalía como organismo autónomo también tendría que manejar una especie de observatorio. Hay muchos observatorios que se hacen a la distancia y activistas tocan las puertas, sacan sus números, hacen sus publicaciones, pero pienso que estos mecanismos de contrapesos deben estar más pegados en la institución para que tengan mayor acceso a la información, que puedan hacer este análisis y poder desmembrar los datos para que pueda recibir también propuestas de manera directa a la institución, porque al final lo que todos queremos sí es que las instituciones sean accesibles, pero desde ese trabajo que hacemos desde la lucha de la igualdad, que las personas servidoras públicas manejen estos conceptos número 1 como básicos, que puedan teorizar, analizar, construir, planear, programar, presupuestar desde esa visión, para que finalmente en la fiscalización que nos toca a los diputados en las cuentas públicas vengan esas observaciones. Ahorita en el 2022 lo que nos ha tocado revisar, casi lo más básico que llegan a tener las instituciones es el desagregado de género, por ejemplo, en las listas de beneficiarios o añadir a los grupos vulnerables, que bueno, es algo que nos da un diagnóstico. Sin embargo, tiene que ir más allá. Por ejemplo, ese día que nos tocó revisar la cuenta pública de la directora Leonor Maldonado, venía también la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura, si en el 2022, si bien no tenía tanta perspectiva de género, se hace como una especie de detallado. Sabes que en el 2023
sí hay más acciones que ahorita están trabajando, entonces se les pregunta, ¿no? ¿Cómo buscan subsanar o cómo buscan resarcir? Y hablan de desde impulsar mujeres autoras locales hasta eventos para mujeres de comunidades indígenas, que incluyan sus tradiciones, se promuevan y se protejan, etc. Entonces queremos acciones de mayor profundidad y de mayor sustancia que nosotros podamos analizar en el Congreso. ¿Por qué? Porque ahora todo mundo, a todas las instituciones de Baja California, cuando les llegan las recomendaciones de la auditoría, les dicen, no estás cumpliendo con la perspectiva de género, es importante que lo hagas, etc. Y les sale si les restan puntos por no cumplir. Y creo que faltaba incluir, cerrar en el ciclo del gasto público, cerrar el tema de la fiscalización, es importante. Y tú dices, bueno, es que antes no se hacía porque no estaba. No, ya de hecho ya está en la ley de fiscalización que se debe fiscalizar. ¿Qué faltaba con perspectiva de género? ¿Qué faltaba? Que la auditoría también se capacitara a todos sus auditores, auditoras, y que pudieran analizar las cuentas desde ese punto de vista que no se estaba haciendo. Y se empezó a hacer apenas en esta legislatura, porque nosotros nos dábamos cuenta cuando mirábamos las cuentas públicas. Oye, o sea, tú eres el Instituto de la Mujer, obviamente hacen acciones, pero había otras instituciones que atendían mujeres y que no lo hacían visible. Como ha habido este cuestionamiento de temas que son más, vamos a decir que parece que no están las mujeres, pero están, como por ejemplo, me acuerdo que tuvimos una reunión con CESPEM y también creo que CESPETE en las cuentas públicas. Cuando llegan las cuentas públicas, ustedes saben que pueden asistir. Ahí estuvo la doctora. Entonces, cuando hay cuentas más complicadas que yo veo, son en las que participo y sí les pregunto, oye, ¿cómo practicas el género tú en tu institución? De cara a cara le pregunta al directivo y pues como que no, a veces se asustan, ¿verdad? Porque no saben muy bien, pero yo sí les digo, por ejemplo, el agua, yo te diría, ¿quién usa más el agua? Yo te preguntaría de tus beneficiarios, ¿quién lo usa más? ¿Quién lo necesita más? Tú puedes decir que es un derecho humano y que a todo el mundo nos corresponde, pero la mujer tiene ciertos roles que la han perpetuado, como por ejemplo los roles de cuidado, de lavar los platos, hacer la comida, bañar a los niños, a las niñas, limpiar la casa. Obviamente hay alguien que usa más agua en la casa. Entonces, ¿qué programa tú podrías incorporar para avanzar en este tema en casa del agua? También ahí lo que yo quisiera es que los dos compartieran el agua, ¿no? Que el hombre se encargara también de esas labores y esas actividades. Pero entonces, ¿a quién se le complica más la vida? ¿Quién tiene más obstáculos? Pues las mujeres autónomas que no tienen alguna pareja con quien compartir la vida, pero también los gastos y las responsabilidades y la crianza. Entonces, lo que yo estaba pidiendo, y sí se incluyó, en la ley de ingresos sí se incluyó, que se hiciera exenciones y descuentos a mujeres autónomas, jefas de familia, en la ley de ingresos, porque no solamente es modificar el presupuesto, cómo se ejerce, sino también hacer con perspectiva de géneros la ley de ingresos, cómo ingresa el recurso, ese recurso que ingresa por parte de las familias de mujeres autónomas. Obviamente también me dijeron, oye, los hombres también que están solos, ellos también tienen que acceder a ese descuento porque están solos. Y le dije, pues sí, sí es cierto, tendrían que acceder, pero miren, es una parte pequeñísima, muy, muy pequeña versus el 30% de mujeres que viven en esa situación. Entonces es ahí donde no solamente en las glosas, sino en las cuentas públicas de fiscalización, que las sesiones son permanentes, son cada 2 semanas, es donde se aprovecha estar con los directivos y directivas para plantearles acerca de lo que están haciendo, porque nosotros alcanzamos a revisar sus planes y presupuestos que pueden cambiar. Como por ejemplo ayer que estuvo esta Comisión de Desarrollo Económico, creo que era CEMICO, no sé cómo se llama, yo les pregunté de lo que estaban haciendo en área económica que les toca promover, si ya se habían colaborado con el Instituto de la Mujer para abordar el tema económico en las mujeres. Me dijeron que ya se habían reunido con ustedes, entonces prácticamente es preguntar a la autoridad qué estás haciendo para incorporar la perspectiva de género, con quién te estás sentando para poder aterrizarla, porque a veces puede ser mal interpretada la perspectiva de género y piensan que con poner un color ya se soluciona y es ahí donde tenemos que ser nosotras más rudas e irnos al fondo. Entonces, ese es el trabajo que he estado haciendo acá. Yo sé que parte de la lucha que se hace es porque le pongo mucho corazón, mucho coco, y no solo yo, mis compañeros y compañeras que también les agradezco por todo el trabajo que hacen. Sin embargo, ¿qué te digo? No nos alcanza la vida, son muchas instituciones, tratamos de hacer en la medida de nuestras capacidades lo posible, pero creo que es eso, incorporar
observatorios dentro de las instituciones para que funcionen como contrapesos, y que se mantenga y modificar nuestras leyes orgánicas para que esos observatorios se queden y nada más sean mera voluntad política. En las glosas, siempre mantener la transversalización de la perspectiva de género en las preguntas, glosas pues son anuales, o en los informes de rendición de cuentas. Y 3, la Comisión de Fiscalización y de Hacienda es clave en el Congreso. En estas dos, debería ser en todas las comisiones, por eso es la importancia de que se transversalice, pero creo que en estas dos principales es el ingreso del recurso, cómo se está ejerciendo, cómo se va a acomodar, y el ejercicio del recurso. Ya te lo gastaste, si te lo gastaste como lo planeaste con perspectiva de género, y si lo hiciste bien a fondo, o simplemente fue un programa muy superficial que buscó incluir el género, pero que realmente no está eliminando las brechas de desigualdad. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, diputada. Aquí en Facebook pues nos comentan que pues que la felicitan, le mandan muchos saludos de Mujer Tijuana, que muy pronto nos va a convocar a través del programa. Rebeca, la Comisión de Municipios ahí, nos han estado pidiendo reuniones para ver cómo nos fue con las recomendaciones que se hicieron a los ayuntamientos. No sé si quisieras comentar al respecto, Rebeca. Tú como parte también de un equipo muy importante de la alerta de violencia de género, ¿qué opinas al respecto? Sobre lo que hicieron de la Comisión de Municipios del Sistema Estatal. ¿Ese te refieres, Leonor? Perdón. A ese, porque me han estado preguntando. Sí. Digo, Sí, pues, lo que pasa, diputada, es que en el marco del sistema estatal, al que ustedes conforman parte, que tú también eres integrante, del sistema estatal para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias hacia las mujeres, se formaron varias comisiones. La Comisión de Prevención, de Atención, de Sanción, Erradicación, y y una comisión especial, porque en todas estas comisiones son todos los ámbitos temáticos y participan pues obviamente los municipios, porque los municipios tienen que hacer lo propio para la prevención, atención, sanción, etcétera. Y en ese sentido, organizada la Comisión de Municipios, hicieron una solicitud de un apoyo, porque presupuestariamente los institutos municipales de las mujeres, que son las entidades por ley responsables de aplicar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero no nada más el instituto, sino que los institutos coordinan a otras instancias de los municipios para que cada quien pues haga lo que le toque a nivel municipal. Entonces, pero sin embargo, presupuestariamente pues están súper castigadas. Tienen recursos muy, muy exiguos. En algunos institutos no alcanza al $1,000,000 anual. Deja tú, anual no llega al $1,000,000. Y entonces hicieron una solicitud contigo. Yo estuve por ahí acompañando todos los municipios muy de acuerdo porque comparten la problemática. Hice una solicitud, se sacó un exhorto, diputada, pues tú lo sacaste, es un exhorto a los municipios para que se les reconsiderara en este 2024 lo presupuesto, ¿no? El aumento presupuestario. Digo, aquí en Mexicali, pues tú lo mencionaste al principio, están haciendo muy buen trabajo. Tienen muy poco recurso, creo que son $2,000,000 al año, y sin embargo, están haciendo muy buen trabajo, pero pues si no tienen más presupuesto, es difícil abordar otras temáticas que también requieren ser abordadas. Ese exhorto que se lanzó por parte del Congreso, pues por lo pronto hasta donde yo sé, en el municipio de Mexicali no se cumplió, no pasó. Las compañeras ya lo daban por sentado. Yo decía, Leonor, pues espérate, Leonor, porque el exhorto ahí está, pero la presidencia municipal, el cabildo toma decisiones sobre los presupuestos y pues no les aumentaron ni un peso. No sé los otros municipios cómo quedó, pero me imagino que va por ahí. Entonces, nos disminuyeron, querida, nos disminuyeron. Pero le bueno, disminuyeron, a Mexicali le disminuyeron. Bueno, creo que eso se refiere, Leonor, de hacerte conocer esa situación, Michelle. Y pues un segundo exhorto, digo, no estorba, porque también se pueden hacer transferencias, ¿no? sí. Ahorita el proyecto de Mexicali de la Estación de Justicia para las Mujeres, bueno, que ya está presentando resultados, es un proyecto que has hecho andar, que anda muy entusiasmada el personal del instituto. También es un proyecto que queremos que se lleve a otros territorios. Ahorita están en Valle de Puebla, pero la idea es que se vaya a otros territorios de Mexicali.
Y como sabes, en Mexicali es de los municipios que tienen más alta las denuncias de violencia familiar. Y la violencia familiar es la antesala para algunos feminicidios, ¿no? Entonces, pues hay que atenderlo antes de que, como la violencia es progresiva, pues antes de que vaya aumentando. Y eso pues sí requiere recursos. Entonces, pues volver a exhortar, Michelle, a ver si se puede revisar un poco esa parte, ¿no? ¿Es cuánto? Eh, bueno, pues muchísimas gracias, diputada. No sé, nos faltaría muchísimo, sobre todo, mire, así rápidamente le comento, hemos estado trabajando con la Auditoría Superior de Gobierno del Estado y la verdad nos ha dado mucho gusto porque nos han pedido capacitación en tema de perspectiva de género, en tema de lenguaje incluyente. Lo mismo tuvimos el gusto que el instituto, ya sé el cambio de nombre, del INE, el Instituto Nacional Electoral también nos pidió una capacitación rumbo al proceso electoral con el tema de género. La verdad nos ha dado mucho gusto porque nos han distinguido instituciones por el nivel pues de compromiso, de expertise que hemos estado generando acá y la verdad es un enorme placer y como no quiero dejar pasar, ¿verdad? Que es una institución pequeña en términos orgánicos, ¿no? Pero de un gran apoyo. Entonces, bueno, para terminar, comentarle pues que tenemos la oportunidad que, como dice Rebeca en un segundo exhorto, puede hacer una reasignación presupuestal, que de hecho fue lo que nos dijo Gaby, que nos fuéramos así con lo que teníamos el año pasado, menos 200,000 pesos, pero que íbamos a reestructurarnos, ¿no? Entonces, aquí el tema yo creo que es directamente con las tesorerías, ¿no? Las tesorerías y muy pronto vamos a ver en la reunión del PAS que nos están pidiendo, Rebeca, cuándo nos vamos a volver a reunir los ayuntamientos. Digo, eso depende acá de la Secretaría General de Gobierno, pero muy pronto vamos a tener buenos resultados. Y ya para no abusar del tiempo, diputada, pues agradecerle infinitamente y pues ahora sí que con qué se despide para nuestro público, pensando que están las puertas abiertas, solo nos falta el tema de presupuesto. Nos gustaría luego invitar a otras diputadas para que nos hablen, porque sí considero que esta legislatura ha hecho cosas fundamentales para el avance de la agenda de las mujeres en Baja California. Entonces, pues sin más, en con qué se despedir, nos dice adiós, diputada. Primero que nada, agradecer este espacio porque es importante democratizar la información. Debe ser uno de los puntos que sea accesible, que sea también amigable. Y realmente el tema de feminicidio, en resumen, ha sido pues una gran lucha desde el Congreso del Estado y quiero reconocer a mi equipo de trabajo, también a ustedes, a maestras aliadas, porque yo he aprendido mucho de ustedes y me he llevado mucho, no solamente el respeto, amor y empatía dentro de este movimiento, sino que también la congruencia de seguir impulsando estos temas. Me parece muy importante lo que aborda el tema del presupuesto. La verdad que sin presupuesto no hay derechos, es muy difícil operacionalizarlos, hacerlos realidad. Yo pienso que el exhorto se deben tocar puertas. El exhorto no solamente, a mí lo que me ha funcionado con otros exhortos, aunque a veces no nos alcanza la vida, buscamos tocar la puerta de la autoridad directamente y abordar cada punto del exhorto. Eso es lo que hacemos realmente. Así funciona. El exhorto estuvo muy, era necesario hacerlo, posicionarlo, pero estuvo muy apretado por los tiempos. En los veranos es cuando empiezan a armar los presupuestos, bueno, desde Hacienda empiezan a echar ojo, ¿no? Cómo los van a trabajar, quién necesita más. Yo pienso que sería importante hacer reuniones con las presidencias municipales para dialogar sobre el exhorto y solicitar, sobre todo porque hay instituciones que ya tienen proyectos que hacer. Entonces, si ustedes, específico Mexicali, tiene un proyecto de estación de justicia, zona Valle de Puebla, zona Santo Niño, pues es importante, ejemplo, no sé dónde está, yo imagino que Santo Niño, porque ahí también es donde está, hay mucha violencia en la zona poniente. Sería importante plantear los números y llevar los proyectos. Digo, yo por mi parte me comprometo a tocar las puertas con ustedes para poder hacer esa red. Creo que la manera en la que
se ha impulsado las causas a través de haciendo red, nunca de manera individual, sino compartiendo entre todas. Entonces creo que sería un buen camino para retomar el exhorto. Y vamos a informarles la exclusiva que entre el 8, yo espero que sea el 8 de marzo, pero corriendo esa semana, vamos a aprobar lo de la ley Sabina aquí en Baja California. La ley Sabina ya no es, o sea, no puede ser aprobada como se presenté una adenda, se hicieron algunas modificaciones, porque ustedes recordarán que en mayo, sí, creo que en mayo del año pasado se aprueba en el Senado el Sistema Nacional de Obligaciones Alimentarias. Entonces, prácticamente lo que se está pidiendo a los estados es que ellos alimenten con la información de ese sistema. Quien lo va a operar sería DIF nacional. Entonces, en esta propuesta que estamos haciendo, pues estamos haciendo visible algunos requisitos que tendría que empezar a operar el gobierno de nuestro estado, a través también del Poder Judicial, que está a través del tribunal sería, que estén compartiendo esta información para alimentar los datos de las personas deudoras de las pensiones alimenticias. Entonces, el Estado ya va a tener, eso porque se hizo la reforma a nivel nacional, ya va a tener algunas facultades, como por ejemplo, los jueces las y los jueces van a poder mostrar a las personas que se quieren casar si alguna de ellas es deudora alimentaria. Por ejemplo, como requisito en sacar la licencia de conducir, van a poder pedir también ese requisito de que no deben. La Secretaría de Relaciones Exteriores no va a dejar que la gente viaje, o a menos de que pague un monto, ya va a poder viajar y le va a dar otros tantos días para que pague el resto. Entonces se van a empezar a adecuar esos mecanismos. Eso ya es a nivel nacional. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí en el estado es aterrizarlo, definir, por ejemplo, a los cuántos días de no pagar la pensión ya se puede enviar al registro nacional. Nosotros estamos buscando que sea 30 días. Si en 30 yo quisiera que fuera al día 2, porque los niños comen todos los días, van a la escuela todos los días, ocupan acceso a la educación, salud, etc. Y más los niños y niñas con discapacidad que están en un estado de indefensión. Nosotros estamos pidiendo que sean 30 días, en caso de que no hayan pagado, que la juez o el juez puedan enviar esta información, notifiquen a DIF y que se suba al sistema de deudores alimentarios. Entonces, va a estar muy interesante, es una reforma muy importante. Con la activista Diana Luz fue con quien la trabajamos, y el proyecto tiene que salir esta semana para que alcance a salir en marzo. Creo que sería muy simbólico y muy importante que los 8 de marzo sí es un día de lucha, es un día que no se celebra como tal, porque luego ahí, ojo, quien nos está escuchando, no se regalan flores, ni chocolates, ni rosas, eso ya quedó en el pasado. Buscamos que nos respeten nuestros derechos y reconocer nuevos derechos. Por eso esperamos que Ley Sabina avance para reconocer estos nuevos derechos y que en Baja California sea una realidad. Los congresos tenían en aquel tiempo, el año pasado, creo que 300 días naturales o hábiles, no recuerdo bien, para legislar en sus estados. Entonces, nosotros todavía tenemos tiempo para legislar, pero sí queremos que salga este 8M para que sea realmente congruente, ¿no? Entre lo que hacemos y lo que decimos en el 8M. Esa es la exclusiva que les estoy dando, ¿eh? No le había dicho a nadie. Excelente, diputada, pues muchísimas gracias. Si quieren abrir sus cámaras para la foto, Fabiola, un ratito Sí, habla. excelente festejo de 8M, diputada. Muchísimas gracias por la primicia y por todo lo que nos compartió y seguimos, ¿no, doctora Maldonado? Entonces, si las personas que nos acompañan en el panel, que tuvimos mucha audiencia con este interesante tema, nos hacen favor de abrir sus cámaras para la foto de grupo en esta modalidad. Gracias. Entonces, cuento, 1, 2, muy bien, 1, 2, 3. Muchísimas gracias, bonita tarde. Gracias. Días todavía. Gracias, diputada. Gracias a todas. Ay. Gracias. Bonito Gracias, día a todas. felicidades. Chao. Felicidades, doctora. Felicidades, Michelle.